Vamos, amigos, a proseguir con este conjunto de entrevistas, mini entrevistas, donde desarrollamos algunos temas que nos parecen relevantes. Pocos temas hay tan relevantes como el ambiente, la naturaleza, y habían quedado de la primera exposición de Ana Agostino, una serie de temas en los cuales, digamos, ese panorama tan sombrío que estamos viviendo empieza a tener algunas pequeñas luces. Ella le llamó latencias y ojalá que además sean realidades que se desarrollen, porque huelga decir que compartimos esa inquietud y prácticamente compartimos también su punto de vista. Ana, una vez más, gracias. Hola, bueno, un gusto seguir un poco con aquellas ideas que en realidad creo que tienen mucho que ver con las particularidades de cada pueblo, ¿no? O sea, me parece que todo el tema del buen vivir, por ejemplo, en países como Bolivia, Ecuador, la incorporación de esa perspectiva ontológica de los pueblos indígenas, que es distinta y que por lo tanto tiene otra relación con la naturaleza, también otra relación entre la propia población y que de alguna manera impacta directamente en las formas de vida, en las formas de producción y que probablemente también nosotros en Uruguay también tenemos otras formas que pueden estar más ancladas de pronto en prácticas de la agroecología familiar o situaciones de ese tipo, ¿no? Pero si pensamos en un mundo urbano, que además no es solo la realidad del Uruguay, o sea, las ciudades son por definición cada vez más los lugares donde vive la población mundial, hay muchas formas, incluso en países europeos están ocurriendo fenómenos bien interesantes. Y creo que una concepción tiene que ver con esto de pasar de la idea de bienes míos a bienes de uso compartido, ¿no? O sea, yo no necesito tener un auto, tener una fotocopiadora, o sea, yo no necesito poseer bienes para poder utilizarlos y que me den aquello que yo necesito de eso, ¿no? O sea, esta idea de bienes de uso compartido me parece que es una idea importante a incorporar. Quizás uno puede decir, bueno, en Uruguay está pasando que hoy por hoy hay menos gente de pronto que tiene auto porque está usando Uber. Creo que Uber no es el ejemplo, porque detrás hay capitales que se están beneficiando, pero sí es el ejemplo decir, bueno, somos un edificio y en nuestro edificio de pronto podemos tener solo una impresora, o sea, hay, por ejemplo, en países como Alemania, como Italia, situaciones de ese tipo, tiendas donde las personas intercambian bienes, no necesitan comprarlos. Yo cuando hice la investigación para la tesis de doctorado, mi tema de investigación fue la red del trueque, que claro, algunos plantean, bueno, eso fue por la crisis, que la gente no tenía recursos, pero en realidad estas economías solidarias también se llevan adelante en países donde la gente tiene recursos. Por ejemplo, Canadá es uno de los ejemplos que yo investigué donde las redes del trueque son fuertes. Entonces, hay distintas posibilidades de no depender del dinero, que el dinero no sea el que media en las relaciones. Y lo mismo, bueno, cada vez más creo que también en Uruguay hay una preocupación por ejemplo, sistemas de saneamiento ecológico, que no necesita que el Estado invierta en lugares donde el colector va a ser muy difícil que llegue, pero que es posible que haya otras formas que son respetuosas de la naturaleza, que implican también un compromiso de la persona. Generalmente en la economía alternativa, economía solidaria, hay mayor responsabilidad de la persona. Lo otro es pago y me desentiendo. En cambio, en estas formas de economía siempre hay responsabilidades de cuidado. Y yo creo que el cuidado, además, es un eje fundamental en la economía, porque el cuidado es casi que una definición sobre cómo somos en el mundo. Cuidarnos mutuamente, cuidar el entorno, cuidar el futuro.
Entonces, la incorporación de la perspectiva de cuidado en la economía me parece que es una dimensión bien importante y que está presente en algunas de estas otras prácticas que no son solo ilusiones, o sea, se están llevando a la práctica. Sabés que tenemos un ejemplo ahí detrás de cámara, porque este señor Víctor, que es el que nos graba, los edita, compañero y amigo, tiene todas esas prácticas incorporadas a su propia forma de vivir. En el saneamiento, en la alimentación, en el cultivo. Le voy a tener que hacer una entrevista, pero no sé a quién voy a poner ahí detrás. Ahora, me parece importante mencionar también, porque pareciera entonces que la responsabilidad está en las personas. Que yo estoy diciendo, bueno, si las personas, cada una cambia, que sin duda es muy importante, ¿no? O sea, nosotros, cada uno de nosotras requiere esa perspectiva, ¿no? Pero la política pública es fundamental para garantizar espacios para estas otras formas de hacer. O sea, no es exclusivamente una responsabilidad individual, muy por el contrario. Es necesario incorporar estas miradas en la política pública, generar las condiciones para que esas prácticas puedan ser llevadas adelante. Entonces, creo que ahí, en este momento, ver cómo se piensa que esto pueda incorporarse en políticas departamentales, nacionales, locales, es una dimensión importante. Sí, lo es, estamos totalmente de acuerdo. Y ya que hablaba de políticas públicas, obviamente eso da pie a ver, habíamos hablado en su momento de que la economía política, la administración, la contabilidad, deberían estar incorporados en los planes educativos de principio, y este sistema o esta idea de cuidado probablemente o seguramente debería estar incorporada. Y además en la práctica, los estamentos públicos deberían tener un cuidado también de los recursos que utilizan, de manera de que, por ejemplo, coordinar mejor sus políticas, sus gastos, sus recursos, de manera de optimizar, llamémoslo de alguna manera, la utilización de los mismos. Al cabo, no deja de ser bastante, no solamente escaso, bastante escaso. Lo que no es escaso es este aporte fundamental de Ana. Una vez más, muchas gracias. No, gracias.